Hola, en este video, el cual es el primero de una serie, mostraremos lo más didácticamente posible ciertos problemas relacionados con el cálculo de probabilidades que, de acuerdo con nuestra experiencia en el aula, consideramos presentan para el alumno cierto grado de dificultad. Los problemas seleccionados provienen de diferentes fuentes: exámenes realizados, libros de textos, creación propia, entre otros. Los dos problemas seleccionados en esta oportunidad tienen su base en los problemas 16 y 29 del texto. 525 problemas de cálculo de probabilidades, estadística matemática, inferencia estadística y control estadístico de calidad del profesor Ángel Francisco Ravelo, al cual le he agregado algunos apartados. Problema 1. En una caja se tienen 10 fichas numeradas con los 10 dígitos que van del 0 al 9. Se seleccionan al azar 5 fichas sin reemplazo. Si se designan por Y1, Y2, Y3, Y4 y Y5, los 5 dígitos extraídos de menor a mayor, calcular las siguientes probabilidades. A. Y1 igual a 4. B. Y5 igual a 5. C. Y2 igual a 5 y Y4 igual a 7. D. Y2 igual a 3 o Y4 igual a 6. En primer lugar, debemos entender la notación. Supongamos que los 5 dígitos extraídos fueron, en primer lugar, el 7, luego el 4, posteriormente el 3, el 9 y el 2. Recuérdese que al hacer la expresión sin reemplazo, vamos haciéndola uno a uno. Y el primer elemento seleccionado no necesariamente es el menor ni el mayor de ellos, dado que pues esos elementos surgen de una manera aleatoria. Ahora bien, una vez extraídos esos, en este caso, 5 elementos, los ordenamos de menor a mayor, quedando entonces 2, 3, 4, 7, 9. Y es aquí en donde interviene la definición de Y1, Y2, Y3, Y4 y Y5, que en cursos posteriores se denominarán los estadísticos de orden asociados a una muestra aleatoria. De tal manera que Y1 es 2, Y2 es 3, Y3 es 4, Y4 es 7, Y5 es 9. X1 es 7, X2 es 4, X3 es 3, X4 es 9 y X5 es 2. Observe la diferencia entre las X sub i y las Y sub i. En general, al extraer n elementos de un universo finito numérico sin reemplazo, Y sub k representa al elemento que ocupa la késima posición una vez que los n elementos seleccionados han sido ordenados en forma creciente. En particular, Y sub 1 es el mínimo valor observado y Y sub n es el máximo. Por otro lado, Y sub k es igual a R si y solo si en la muestra aparecen, obviamente, R,
K menos 1 elementos menores que R y N menos K elementos superiores a R. Esto lo veremos de una manera más práctica en los ejemplos. En todos los apartados de este problema usaremos la probabilidad hipergeométrica generalizada, teniendo la precaución de realizar una partición convenientemente al universo, que en este caso es la caja contentiva de los 10 dígitos. Recordemos que la probabilidad hipergeométrica solamente tiene dos categorías. Sin embargo, la hipergeométrica generalizada es aquella en la cual se calculan probabilidades de un universo el cual ha sido particionado en K categorías. Vamos a calcular la probabilidad de que Y sub 1, el mínimo, sea 4. Ahora, cuando Y sub 1 es 4, observe, esta es la composición arbitraria de nuestra caja. Como referencia el 4. Aquí están los elementos menores que 4, el 4 y los mayores que 4. Vamos a ver cómo está en la caja. Pues en la 4 hay un 1. Hay un solo elemento, una sola ficha que está numerada por 4. Los menores de 4, ¿cuáles son? 0, 1, 2 y 3, que conforman 4 fichas. Y los mayores de 4 son 5, 6, 7, 8 y 9, que conforman las 5 fichas. En consecuencia, pues esta es la composición de la una partición de 3 clases. Tamaño del universo es 10. Seleccionamos ahora una muestra aleatoria de tamaño 5. Y ahora es donde vamos a imponer la condición para que Y sub 1 sea igual a 4. Bueno, para que Y sub 1 sea igual a 4, obviamente tiene que salir el 4. Pero no puede salir ninguno menor que 4, porque entonces el mínimo no sería 4. De manera que aquí deben haber 0 elementos de esta clase. Y si aquí hay uno solo, pues el resto son para mayores que 4. De tal manera que este modelo es el que le vamos a aplicar la hipergeométrica generalizada. Combinatorio 4 de 0 por combinatorio 1 de 1 por combinatorio 5 de 4 dividido entre el combinatorio 10 de 5. Y eso nos da el resultado de la probabilidad deseada, que es 5 sobre 252. Vamos ahora a calcular la probabilidad de que Y sub 5 sea 5, o sea que el máximo valor observado sea 5. Y de nuevo, ahora la caja está referida al 5, menores que 5, el 5 mayores que 5, una partición. Menores que 5 son 5 elementos, 5 monedas en este caso. Las monedas son 0, 1, 2, 3 y 4. Mayores que 5 son el 6, el 7, el 8 y el 9. Por eso es que aquí hay 5 monedas, aquí hay una sola y aquí hay 4, forman las 10. Para que Y sub 5 sea el 5, sea el máximo valor observado, pero él tiene que salir. Aquí no puede haber ninguno, porque entonces el 5 no sería el máximo. Y si aquí hay uno, pues el resto tiene que estar en esta clase. Aplicando la probabilidad hipergeométrica generalizada, obtenemos combinatorio 5 de 4, combinatorio 1 de 1, combinatorio 4 de 0, entre el combinatorio desde 5. Y por simetría, con respecto al problema anterior, eso da 5 sobre 252. Aquí tenemos un caso muy especial, que es una conjunción de dos eventos. El evento Y sub 2 igual a 5 y Y sub 4 igual a 7. Veamos cómo queda la composición de nuestra caja y
las condiciones para que se dé esto que está acá. Ahora nuestra caja tiene dos valores, que son el 5 y el 7, y vamos a generar una partición con estos dos valores. Y aquí la tenemos, 5 y 7. Menores que 5, mayores que 7. Y aquí va una cajita que son los elementos comprendidos entre 5 y 7 sin incluirlos, obviamente. Menores que 5 son 5, pues ya lo sabíamos. El 5 es 1. Ahora, entre 5 y 7 solamente está el 6, que es 1. El 7 es 1. Y los mayores que 7 son 2, que son 8 y 9. Entonces, una partición de tamaño 10 de nuestro universo. Vamos ahora a examinar cuando Y2 es 5 y Y4 es 7. Pues obviamente tienen que aparecer el 5 y el 7. Ahora, para que Y2 sea igual a 5 es porque de esta clase tiene que existir 1, porque si no, el 5 sería el Y1. De manera que de aquí tenemos que seleccionar una moneda. Aquí estamos listos. Si el Y4 es 7, bueno, obviamente que aquí tiene que haber elementos, porque si aquí no hubiese elementos, el 7 sería el máximo. Entonces aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno, bueno, y en el punto intermedio tiene que completar el tamaño de la muestra. De tal manera que esta es la probabilidad que vamos a aplicarle la hipergeométrica generalizada. Combinatorio 5 de 1 por combinatorio 1 de 1 por combinatorio 1 de 1 por combinatorio 1 de 1 por combinatorio 2 de 1 sobre combinatorio 10 de 5. Y eso da como resultado 5 sobre 126. Este quizás es el apartado más complicado, debido a que la gran mayoría de problemas involucrados con uniones hace del mismo que se genere cierta dificultad en el alumno. No es lo mismo un O que un I, pero es que hasta en la forma de hablar, los alumnos confunden, es un problema lógico, un I con un O. Cuando uno le dice que niegue un I, no saben negar un I y tampoco saben negar un O, ni lo que significa. Por ejemplo, Y2 igual a 3 o Y4 es igual a 6, se verifica si al menos uno de los dos se cumple. Y utilizando entonces nuestra fórmula de la probabilidad de una unión, son los dos sucesos que se están uniendo, probabilidad de los sucesos individuales, sumado, y después vienen las intersecciones. Entonces, probabilidad de Y2 igual a 3, probabilidad de Y4 igual a 6, menos ahora la probabilidad de la intersección. Bueno, vamos a calcular estas tres probabilidades y luego aplicar esta expresión. Bueno, para la de Y2 igual a 3, ya eso está súper estudiado. La caja, 3 menores que 3, mayores que 3. Para que Y2 sea igual a 3, aquí tienen que ver 1. Bueno, aquí hay 1 y el resto está aquí. Aplicando la fórmula, se llega a que esta probabilidad es 5 sobre 21. Vamos a calcular ahora la de correspondiente a Y4 igual a 6. Esta es la caja contentiva, de tal manera que para que Y4 sea igual a 6, aquí debe haber 1 y aquí deben haber 3. Bueno, y obviamente aplicando la fórmula se genera 5 sobre 21. Y ahora viene la intersección. Y2 igual a 3 y Y4 igual a 6. De tal manera que 3 y 6 son los pivotes, 1 y 1, menores que 3, mayores que 6, y los que están entre 3 y 6, de la forma adecuada, cuando se tenga una cuestión de este tipo. 3 y 6, los menores que 3, los mayores que 6 y los comprendidos entre 3 y 6. Y es contar, pues, las fichas menores que 3 son 3, menos
4 y 5 son 2 y los mayores que 6 son 3. Esta es la partición adecuada para aplicar la fórmula de la hipergeométrica generalizada. Ahora vamos a ver acá. Para que y sub 2 sea igual a 3, pues tiene que aparecer 3. Y aquí tiene que aparecer 1. Para que y sub 2 sea igual a 3. Para que y sub 4 sea igual a 6, aquí tiene que aparecer el y sub 4. Y aquí tiene que haber 1 también, porque si no, el 6 sería el y sub 5. Bueno, y si aquí hay 1, aquí hay 1, aquí hay 1 y aquí hay 1, lo que resta aquí es 1. Aplicando ahora la fórmula de la hipergeométrica generalizada, combinatorio 3 de 1, 1 de 1, 2 de 1, 1 de 1, 3 de 1, entre el combinatorio 10 de 5, se llega a un 14avo. Finalmente, la probabilidad buscada, aplicando la expresión de la probabilidad de una unión, no es más que la probabilidad de este suceso más la probabilidad de este otro menos la probabilidad de la intercepción. Y eso da como resultado 17 sobre 42. Problema 2. Un hombre empieza a caminar en un orden aleatorio en una cierta esquina y recorre 4 cuadras. Cada vez que llega a una esquina, escoge una de las direcciones: norte, sur, este u oeste, con igual probabilidad. Suponga que la escogencia al terminar una cuadra es independiente de las escogencias anteriores. Es para garantizar pues una lógica y hacer el problema más fácil. Determine la probabilidad de que al terminar la caminata esta de las 4 cuadras, el hombre se encuentre al final de la cuadra en la dirección este del punto de partida. En otras palabras, se encuentra a la derecha, pues, en la misma horizontal. La parte B se encuentra al final de la cuadra en la dirección noreste. Y aquí es como una L, algo así. Se encuentre al final 2 cuadras al sur, 2 cuadras más abajo, pues. Y se encuentre pues en la esquina de donde partió, o sea, haya dado una vuelta. Solución. Denotemos por N mayúscula cuando el hombre decide caminar en la dirección norte. S mayúscula cuando decide caminar en la dirección sur. E cuando decide caminar en la dirección este. Y O cuando decide caminar en la dirección oeste. Es de advertir que un N anula a un S y viceversa. Un E anula a un O y viceversa. Una caminata de 4 cuadras se designará por una secuencia de 4 letras tomadas del conjunto NSEO. Por ejemplo, la secuencia EOON significa que en la primera ocasión se va al este, luego va al oeste, o sea, regresa, luego va al oeste y finalmente llega al norte. Esta secuencia pues tiene una propiedad conmutativa que si permutamos las letras el punto de llegada va a ser el mismo. Ahora, ¿cuál es el resultado final? ¿Dónde se encontrará el hombre después que haya realizado esta secuencia de pasos? Bueno, esta E se va a anular con esta O. Y entonces me queda definida ON. Quiere decir que el hombre se encontrará en la dirección oeste-norte. Fíjense, vamos a ver aquí la secuencia. La primera oportunidad se va al este. Entonces parte de A y llega a B. Una vez que está en B, se va al oeste, regresa a A. Una vez que está en A, vuelve
al oeste. Se encuentra en C. Y finalmente de C se mueve al norte, llegando a D. Entonces se encuentra definitivamente con respecto al punto de partida en la dirección noroeste. Al norte y luego al oeste. Como lo señalaba, pues, la expresión, vamos a llamarla matemática. Ahora, sin hacer el gráfico, ¿dónde cree usted que se encontrará el hombre con relación al inicio si la sucesión de pasos fuera NNNS? Bueno, obviamente que 2 cuadras al norte de A. ¿Por qué? Porque una N se cancela con una S, queda 2N. Resolvamos ahora el problema. El espacio muestral es el conjunto formado por los elementos, esta cuádrupla, en donde cada elemento pertenece al conjunto que estamos mostrando. Es obvio que el tamaño del espacio muestral viene dado por el número de elementos posibles para cada espacio. Para x1 tenemos 4 opciones, para x2 4, para x3 4, para x4 4. Esto es debido a que en cada situación la correspondiente decisión no está afectada por lo anterior. Y eso es fundamental para obtener el tamaño del espacio muestral. Vamos ahora a calcular la probabilidad de que la persona, una vez realizados los 4 movimientos, haya llegado o se encuentre al este del punto de partida. En otra manera, en la misma horizontal a la derecha. Debemos construir entonces una sucesión de 4 letras, una de las cuales obligatoriamente es E, dejando 3 espacios disponibles para ser rellenados con las letras pertenecientes al conjunto NSEO. Ahora bien, en estos 3 espacios disponibles debemos colocar direcciones que se anulen. Pero esto es imposible ya que se necesita un número par de espacios para generar una anulación. Por lo tanto, la probabilidad de este suceso es 0. Vamos a resolver el apartado B. Tenemos que hallar la probabilidad de que al final del recorrido se encuentre en la dirección noreste. Debemos construir entonces una sucesión de 4 letras, 2 de las cuales tienen que ser N y E, y las otras 2 deben anularse. Y aquí hay 2 formas de hacer esto. La secuencia N, E, E, O, o cualquier permutación de ellas, y la secuencia N, E, N, S, o cualquier permutación de ellas. Observe que NE, esta E se anula con esta O, queda NE. NS, esta N se anula con la S y queda NE. El número de casos asociados con la forma NEEO se obtiene usando permutaciones con repetición. Tenemos 4 elementos, 4 factorial, y de ellos se repiten 2. Eso origina un valor igual a 12. Análogamente, el número de casos asociados con la forma NENS también resulta ser 12. Por lo tanto, la probabilidad solicitada es 12 más 12 entre 256, dando como resultado 3 sobre 32. En el apartado C se nos pide hallar la probabilidad de que al final de la caminata se encuentre 2 cuadras al sur del punto de partida, es decir, 2 cuadras más abajo. Debemos construir una secuencia de 4 letras, 2 de las cuales sean S y S. Las otras 2 deben anularse. Y hay 2 formas, SSNS
SSEO. Estas dos se anulan y queda SS. Estas dos se anulan y quedan SS. Para el primer caso, permutaciones con repetición de 4 elementos de los cuales hay uno que se repite 3 veces. Eso da 4. Para el segundo caso, permutaciones con repetición de 4 elementos de las cuales hay 2 que se repiten. Eso vale 12. Y la probabilidad buscada será entonces 4 más 12 sobre 256, dando como resultado un 16avo. Vamos entonces a resolver el apartado D, el último de este problema y también de este video tutorial. Vamos a hallar la probabilidad de que la persona al final del recorrido se encuentre donde partió. Debemos construir una secuencia de 4 letras en donde se anulen todas. Las formas asociadas son NS, EO, NSEO, como puede comprobar fácilmente el estudiante. Para la primera forma tenemos permutaciones con repetición de 4 elementos de los cuales la N se repite 2 veces y la S también. Eso da como resultado 6. Análogamente, el número de casos a la segunda opción coincide igual a 6. Y para la tercera opción, pues como las 4 letras son distintas, se trata de un problema de permutación simple. 4 factorial dando 24. Y en definitiva, la probabilidad buscada, 6 más 24 entre 256, dando como resultado 9,64avos. Esperamos que con estos dos problemas se hayan aclarado algunas dudas y se haya obtenido alguna metodología para la resolución de problemas similares. Les habló Adelmo Fernández y será hasta la próxima oportunidad.